Hola, soy Juan David Correa. Bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Hoy estoy con alguien que ha representado para el país un liderazgo en lo ambiental, un liderazgo en lo político, un liderazgo para las mujeres y un liderazgo también para las nuevas generaciones agotadas de una disputa y una realidad que nos ha encerrado a veces pensando que todo lo que hacemos y vemos está en unos espacios cerrados de gobernabilidad y nos perdemos de vista el país y el mundo. Ella es Susana Muhammad. Hola, Susana. Hola Juan David, qué gusto estar acá y gracias por la invitación. Pues no, bienvenida a ti. Como le digo a todos los invitados e invitadas, estas son conversaciones para pensar juntos. Creo que el país necesita un poco de pausa, un poco de respiración y un poco de tranquilidad para entender que no tenemos la razón, sino que hay muchas razones que podemos aprovechar para este momento de cambio. Yo quería empezar preguntándote, o más bien pidiéndote, hoy Israel bombardea a Irán, estamos en medio de una guerra, hay una violencia y una guerra instalada también en Ucrania y en Rusia, hay una tensión con Estados Unidos, y todos esos conflictos, porque tú lo has dicho en el pasado, tienen que ver con nosotros. A veces se nos olvida en Colombia que somos parte del mundo. Y de hecho estos 2 años y medio, tu discurso y el discurso del presidente más potente y el que más se oyó en el mundo es el discurso sobre lo que significamos nosotros y sobre cómo el medio ambiente y el discurso sobre el cuidado de lo que ya parece inexorable y vamos a hablar a lo largo de esta conversación, es fundamental hoy para oponerse precisamente a esas guerras, a esas violencias, a esa destrucción sistemática. ¿Cómo lees el momento y cómo podemos nosotros jugar ahí como tú jugaste en muchos escenarios internacionales? Bueno, es un tema fundamental porque sí creo que hay que partir como de la raíz de estos conflictos, porque pareciera que estuviéramos hablando de situaciones sueltas o aisladas. Un conflicto en Gaza por una aparente conflictividad regional, Israel-Palestina, un conflicto en Ucrania por otra aparente situación aislada. Pero en realidad corresponden a un mismo patrón y una misma situación de fondo. Yo creo que esa raíz, esa situación de fondo, tiene que ver con la lógica de la expansión del capitalismo globalizado, que significa la apropiación por vía del mercado tanto de recursos como de tierras, como de extracción para sostener una economía global que como resultado genera unas desigualdades inmensas, en donde 1% de la población mundial está acumulando más del 80% de la ganancia total de esa economía global. Y en donde los estados-nación, que fue un poco la arquitectura mundial después de la Segunda Guerra para generar la paz mundial. Esto implica un acuerdo a través de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, unas instituciones financieras trasladaron lo que había antes, que era un colonialismo específico, lo trasladan a unas formas de dominación de unos sobre otros que tienen hoy una institucionalidad y un régimen mundial. Pues ese régimen mundial está haciendo agua. El sistema de acumulación capitalista está llegando a sus límites ambientales, ya la extracción de recursos el producto de esa producción, que son los gases de efecto invernadero, está generando una crisis mundial y también obviamente las resistencias de los pueblos que permanentemente han sido en este proceso de colonización directa hasta los años 60, 70 y después a través del modelo económico mundial de mantener esas formas de dominación. Entonces todo esto parece como si fueran cosas aisladas, pero hace parte de una arquitectura global que ya en el siglo XXI genera una crisis ambiental global, producto de la misma forma de producción y consumo que genera esas grandes desigualdades, y esto ya genera una tensión social muy alta. Y como el sistema y la de gobernanza, y por eso vemos con impotencia cómo Naciones Unidas no puede responder
supuestamente a lo que debería ser una respuesta de toda la humanidad, de que un país vaya a hacer un genocidio sobre otro país de la forma que lo ha hecho Israel y nadie puede responder, es porque esa institucionalidad perdió el poder. ¿Y qué es lo que pasa en ese resquebrajamiento? Pues que el sistema llegó a su límite. La institucionalidad ya no puede dominar eso y entonces ahora viene una ola de lo que yo llamaría autoritarismos, porque este sistema capitalista globalizado, de extracción masiva de recursos, de creación masiva de desigualdad, de tensiones que se ven en los flujos migratorios, que se ven en las relaciones de poder, que se ven en las resistencias que hay en los países, ya solo se puede sostener con regímenes autoritarios. Y lo vemos en el país más importante del mundo, que por décadas utilizó el discurso de la democracia y la libertad como su narrativa discursiva para mantener igual estructuras de dominación, lo que hicieron con los regímenes autoritarios que impusieron en varios países de América Latina, los gobernantes que derrocaron donde lo necesitaran durante la Guerra Fría. Y después supuestamente el libre mercado nos iba a generar esta posibilidad de gobernanza, pero la dominación ya llegó a sus límites y ahora entonces pasamos a una fase de autoritarismos. Y por eso vemos esta emergencia de Donald Trump en los Estados Unidos, que ahora tiene inclusive que enfrentar a su propio pueblo frente a las diversidades que tratan de buscar cambios y respiros para poder tener alternativas de vida en el mundo que no sea solamente esta dominación económica, cultural y social que hemos visto. Y en un país como Colombia, que es diverso culturalmente, que es diverso socialmente, también hemos visto cómo la violencia ha sido la forma de buscar la dominación de esa diversidad, ha sido la forma de acallar las diversidades, de expropiar también recursos. Y recordemos en nuestro país 8 millones de desplazados para acaparar la tierra fértil. Recordemos también lo que ha pasado con el extractivismo sobre poblaciones y pueblos diversos y cómo la institucionalidad y el aparato de Estado se ha prestado también para ser parte de ese circuito mundial de recursos, inclusive por encima de la gente, por encima de los territorios, por encima de la diversidad. Ahora, eso se queda solo así, ¿no? También desde los territorios hay respuestas, hay resistencias, hay formas de pervivencia cultural y social, y creo que pues también en Colombia se está jugando mucho frente a estos autoritarismos y especialmente con lo que está pasando en América Latina, que ya no es solamente el capitalismo, llamémoslo regulado, institucionalizado a través de estas estructuras, sino que ahora también es lo que llamo el capitalismo desregulado. Esto que implica las mafias mundiales, que también tienen esa apropiación de recursos y que nosotros hemos vivido como motor de los conflictos armados, y que ahora pues llega a un evento concreto el sábado pasado, que es el atentado contra Miguel Uribe y que nos aparentemente, en lo que hacia una de las hipótesis que va la investigación, de acuerdo a las autoridades, podría convertirse también en una posible alianza política entre mafia y políticos de extrema derecha o autoritaristas para desestabilizar la sociedad colombiana, que después del acuerdo de paz volvió un poco a respirar, volvió a tratar de buscar caminos, elige a un presidente como Gustavo Petro, empieza a hacer una resistencia política y social a esta, pues esta maquinaria que tenemos de poder y empieza por lo tanto también a haber una tensión. Entonces creo que son tiempos de mucha incertidumbre, tiempos donde hay que recuperar el humanismo, donde tenemos que volver a recuperar como la raíz. Yo creo que hay que enraizarse muy fuertemente en las identidades y el origen, y hay que buscar un camino diferente de sembrar futuro, porque pues quisiéramos realmente sembrar vida y cosechar futuro, pero podemos terminar todavía en esta siembra de tensiones que lo que nos están haciendo es cosechar tempestades. Y te quería preguntar antes de meternos más con el país, que sé que lo recorriste, que sé que lo has recorrido desde antes, pero que en este ejercicio como ministra te metiste mucho más al territorio. Es relativamente fácil, no, pero digamos relativamente diáfano ver cómo esos extremismos, autoritarismos
se están ubicando, digamos, de una manera, haciendo de alguna manera un polo de fuerza bastante obvio. Pero hay otro sector de la sociedad que yo me pregunto aún por qué sigue oponiéndose, por qué sigue articulado a esos discursos en donde parece que no hubiera posibilidad de cambiar, de resistir, de desacelerar a ese modelo que tú muy bien estás dibujando. Es decir, ¿qué es lo que tú lees en ciertos liberalismos o en ciertas derechas más moderadas y su incapacidad de concederles a ti y al presidente en su momento el punto de que de verdad la extinción es una posibilidad, el fin es una posibilidad, el dolor se está produciendo, es real, no es una imaginación, no es que ustedes están leyendo una profecía de unos 5 señores que están haciendo una teoría de la conspiración. Hay libros, hay literatura, tú has trabajado estos temas desde hace 20 años cuando te fuiste del país a Holanda, en fin. ¿Qué es lo que no hemos podido introducir al discurso de ciertas derechas moderadas para que comprendan que si seguimos haciendo o insistiendo en este sistema, realmente la capacidad de cuidar y de vivir y de sembrar futuro va a ser muy compleja? Sí, es interesante hacerse esa pregunta. Yo creo que la lógica, digamos, la lógica de exclusión social genera unas correlaciones de poder diferenciadas. Entonces, la gente que está en la primera línea de los efectos, sea del cambio climático o sea de las violencias que buscan dominar recursos, vía legal o vía ilegal, y que además generan muchas veces resistencias activas. Hemos visto, por ejemplo, cómo el movimiento ambientalista surge en esa tensión entre extractivismo y comunidades diversas en el país. Pero la correlación de poder genera que discursivamente, narrativamente, pareciera que la lógica del sistema es como la realidad que no puede dudarse. Entonces se va el discurso y entendiendo también que hemos generado una dependencia de ese sistema generalizada para la vida misma. Entonces, para masas de millones de personas, cambiar ese sistema en los procesos de transición tiene múltiples riesgos también. Ahí hay que tener mucho cuidado. Vamos a poner un ejemplo, el tema de la energía, por ejemplo. Necesitamos generar un proceso de descarbonización. Esto implica que no generemos combustibles fósiles. Pero ahora póngase a pensar en nuestra vida cotidiana cómo está la utilización de combustibles fósiles. Es lo que un científico que se llama Frank Neal ha llamado la carbocultura. Somos una cultura que se ha generado a partir del uso de combustibles fósiles en los últimos 200 años. ¿Por qué? Porque nuestra práctica cotidiana está mediada por esa tecnología. ¿En qué sentido? Piensen en lo que comen, piensen cómo llega su comida a la mesa, piensen en cómo se están vistiendo, cómo se produjo esa vestimenta, piensen cómo nos transportamos, piensen cómo construimos las ciudades, la vivienda. Todo pasa por una tecnología que depende de los combustibles fósiles. Así que remover los combustibles fósiles no es solamente un cambio tecnológico, y ahí hay un punto que todavía no se ha querido ver, sino que implica cambiar la forma en que vivimos, porque no hay con qué reemplazar los combustibles fósiles. No hay una fuente de energía con la flexibilidad, la capacidad de transporte, la potencia energética por volumen de este material como es el petróleo y el carbón. Entonces, al nosotros haber construido una cultura, una forma de vida que está mediada por esa tecnología de cómo extraemos, producimos y procesamos combustibles fósiles, que nos da un poder gigantesco de la humanidad sobre la naturaleza, el cambio al revés no puede ser solo un cambio tecnológico. Y entonces se genera miedo, no ver cómo salir de esa dependencia. Inclusive hay algunas discusiones que dicen que es más fácil imaginarse el final del mundo que el final del capitalismo y que el final de esta forma de vida, pareciera en un paradigma. Y entonces la discusión se va a un plano de cómo cambiar esas tecnologías
pero dentro del mismo sistema de extracción capitalista. Y de aceleración. Y de aceleración Cada vez más. de extracción de recursos. Y por lo tanto el resultado va a ser el mismo resultado de desigualdad, el mismo resultado ambiental, porque ya estamos al extremo, estamos al límite de esa extracción de recursos y sus impactos en el planeta Tierra, que es un planeta vivo, y el cambio. Entonces, ¿dónde está la clave de cómo podemos tener esa conversación? ¿Dónde está la clave del cambio? Yo creo que en las propuestas de cómo hacer la transición. Y evidentemente estamos en una situación un poco laberíntica porque los científicos dicen, habría que cambiar, o sea, la forma de todo para que al 2030, eso es en 5 años, las emisiones que producimos desde que se firmó el Acuerdo de París a hoy sean la mitad. Pero en realidad la trayectoria en la que va la máquina, porque esto es una máquina que se puso en movimiento, va hacia un 20% más. No a la reducción de un 50%, sino hacia un 20% más. Y entonces esto implica un frenón. ¿Quién nos mostró un ejemplo del frenón? El COVID. El COVID por unos meses hizo que toda la máquina se frenara. Inclusive ustedes vieron cómo la naturaleza empezó a recobrar algo de control. La vida empezó a emerger. Cuando la máquina paró, la vida empezó a emerger. Y entonces ahí tenemos esos planos de discusión. Entonces, para aterrizar tu pregunta, en el liberalismo, una lógica de que este cambio y con una disparidad de poder entre los que están sufriendo las consecuencias, que no tienen voz. Por eso en la COP16 nuestro propósito fue traer a la gente que está en las consecuencias de la primera línea de lo que está pasando, no los que están mediados por la máquina, nosotros aquí en Bogotá, que todos los días estamos mediados por esta máquina, para que tuvieran voz política, para que pudieran poner al frente otra forma de ver la vida, otra forma de ver la posibilidad de las consecuencias y por lo tanto de las soluciones. Entonces hay un desequilibrio de poder y ese desequilibrio de poder genera que la discusión en los círculos de poder institucional, en la mentalidad liberal, sea una discusión de cambio de tecnología que implica, lo dicen así, otro ciclo de crecimiento económico, esta vez con el apellido verde, pero en la misma estructura económica de desigualdad. Esto implica, por ejemplo, a nosotros nos darán el rol de explotar todos los minerales de las tierras raras, como dijo ya Donald Trump. Le dijo a Dinamarca, perdón, Islandia es mío, las tierras raras van a ser para mí, porque son los componentes críticos de la nueva tecnología descarbonizada. Extraiga eso, extráigalo por 30, 40 años, entrégueselo a ellos. Ellos industrializan, nosotros compramos la tecnología, pero olvidando que estamos en una tensión ambiental permanente y ya con el genocidio en Gaza nos mandaron el mensaje clarito. Y el que se oponga, mire lo que le puede pasar. Y entonces, no hay nadie que lo pueda parar. Pero entonces esa es la discusión que yo creo que se ha intentado poner y no se ha comprendido. Quizás a veces con tensiones innecesarias, a veces... Pero yo creo que ha habido una insistencia en tener la discusión de que no se trata entonces de reemplazar una cosa por la otra, sino de imaginar nosotros qué es lo que podemos hacer, porque por muchas razones, entre ellas unas paradójicas muy dolorosas como la guerra, en Colombia las comunidades aprendieron también a resistir, las comunidades aprendieron a cuidar, las comunidades mantuvieron algo que en otros lugares del planeta ya no lo mantienen. Las formas de cuidado, las formas de curarse o de cuidarse con plantas, todo eso parece un discurso en el neoliberalismo romántico. Eso no es posible, eso sí será para unos cuantos, pero eso no es posible para nosotros. ¿Qué papel entonces juega Colombia en todo esto? Porque yo creo que has logrado mostrarnos el todo y ahora concentrémonos y mirémonos aquí en nuestro país, que tú lo miraste y lo recorriste tanto. Sí, ese creo que es una pregunta maravillosa, porque yo creo que sí, Colombia sí puede ser una luz de esperanza y de cambio para el mundo. Esto lo vivimos muy intensamente en la COP16, pero requiere unas decisiones políticas y unas lo que yo llamaría una masa crítica de poder que pueda empujar esos cambios.
Porque creo que, y ha pasado en otros países de América Latina, esa reflexión, pero no logramos materializarla, pero parcialmente sí. Y es realmente este sistema y todo este proceso, ¿para qué y para quién? Esto implica, todo, ¿cuál es el resultado de este sistema? Y sabemos, como ya lo dije, que el resultado ha sido una gran desigualdad. Ha traído obviamente beneficios científicos, etcétera, no es blanco y negro, pero en general grandes masas de población excluidas, pero lo que sí es innegable es que ha traído una destrucción de la vida que es como un boomerang, y ese boomerang va a caer sobre los más vulnerables. Hoy hay unas utopías que nos ponen un camino de que la ciencia y la tecnología nos va a resolver la crisis que hemos generado, que vamos a poder vía tecnológica reemplazar las funciones del planeta y de la naturaleza que nos han generado la vida, porque somos parte como humanidad del tejido de la vida. Creemos por esta máquina de los combustibles fósiles, por esta mediación, que nosotros estamos separados y que la naturaleza es algo que solo nos sirve para extraer recursos. Por eso ya no la llamamos, como lo llaman algunas culturas, madre tierra, naturaleza, sistema vivo, lo llamamos recursos naturales, recursos, porque está la lógica de esa máquina. Entonces, la pregunta vuelve a estar en el centro. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es para qué toda la reproducción de la sociedad humana? ¿Cuál es el resultado? El resultado es acabar con la vida misma, que es un boomerang contra nosotros mismos, o el resultado debería ser la posibilidad de que la gente tenga una vida plena. Y habría que preguntarnos qué es para nosotros tener un bienestar, una vida buena, una vida plena como colombianos. Y cuando uno recorre el país, se da cuenta que lo que la gente disfruta realmente son cosas muy sencillas. No hay una hermosa exposición en la Luis Ángel Arango en este momento que se llama ¿Cuál es el sueño del colombiano? Y fíjate que en ese estudio, y tiene unas fotos maravillosas, el sueño del colombiano es tener una finquita. El sueño del colombiano es poder disfrutar de su familia, estar con sus amigos, tener el sentido de comunidad. El sueño del colombiano es ser productivo, trabajar, ver el fruto de su trabajo, ser reconocido. Una de las cosas que más vi en los recorridos por el país como ministra es que la población de este país quiere ser vista, porque no ha sido vista. A mí lo que me impresionó, y ahora como ministra donde pude llegar a lugares que nunca había llegado, es la diversidad cultural y ambiental de este país que a uno no le cabe en la cabeza. Las múltiples formas de vivir y de concebir la vida en todas las regiones de Colombia, que son absolutamente maravillosas y diversas, y que no tienen nada que ver con esta máquina que nos está empujando, pero que por el contrario, esta máquina del desarrollo del capitalismo lo que trata es de acallar esa diversidad, de homogenizar esas culturas y sobre todo de generar un sistema de opresión que no permite voz. Pero lo que vemos es que si Colombia pudiera enraizarse, y yo creo que es un sistema híbrido, porque mucha gente dice, no, ustedes quieren que volvamos a vivir como en los tiempos indígenas, en los tiempos precolombinos. No, es imposible, el paraíso se está acabando, regresar al pasado ya no es posible. Hay que crear un futuro, y no es ningún futuro ni de la distopía que estamos viviendo, ni es un futuro de volver al paraíso, porque hemos acabado con el paraíso. Entonces, ¿cuál es ese futuro que tenemos que plantearnos? Yo creo que tiene algunas claves. La primera clave es, tenemos que lograr una forma de vida que no destruya a la naturaleza, que no destruya el tejido de la vida misma. ¿Cómo logramos aprender a vivir colectivamente, económicamente, socialmente, en forma tal que en vez de acabar con la naturaleza, reproduzcamos la naturaleza? O sea, hoy el ejercicio de nuestra forma de vida es la contaminación, ese es el producto, es acabar con la naturaleza, es el cambio climático. Ese es el resultado de la forma en que estamos viviendo.
¿cómo nos planteamos una forma de vivir en donde el resultado sea regenerar el planeta? Y el resultado sea tratar de recuperar un equilibrio. Ahí hay unas claves. Lo otro, poner en el centro la pregunta fundamental que nos hace sentirnos plenos, felices y con bienestar. Y evidentemente ahí hay todo un trabajo porque hay comunidades bajo presión, hay comunidades bajo desigualdad, hay gente que no tiene para comer, no puede ser pleno en esa situación. Pero también hay gente que ha extraído tantos recursos que ya estamos en el consumo superfluo, en el superconsumo, que no lleva nada sino a generar basura en realidad. Entonces allí hay otra pregunta. Y Colombia, con esa gran cantidad de culturas y posibilidades de vida, puede plantearse esas preguntas desde múltiples lugares. Por eso creo que aquí tenemos que crear una sinergia entre la cultura, lo ambiental, o sea, el territorio que hace parte de la cultura, y la economía. Uh-huh. Ese trío debe conjugarse a lograr unas formas de vida que hagan que la gente pueda vivir en bienestar, en plenitud, generemos menos desigualdad social y una nueva economía que reproduzca la naturaleza, que en Colombia es abundante, pero que no podemos confiarnos que seguirá siendo así. Esa lógica también tiene una lógica de democracia, tiene una lógica de reconocer la diferencia, tiene una lógica de utilizar la diferencia no como una fuente de conflicto, sino como una fuente, por el contrario, de abundancia. Y allí yo creo que podemos transitar y Colombia podría generar, y América Latina toda en realidad, porque eso existe en América Latina, existe en la Constitución ecuatoriana, existe en la Constitución boliviana, que inclusive Bolivia lo pone explícitamente en todas las negociaciones internacionales. No habla del ambiente, habla de la madre tierra políticamente, institucionalmente. Desde América Latina y Colombia también en el centro de esto podemos trabajar hacia ese sentido. Y si nos ponemos la pregunta difícil, no por supuesto porque tengamos la respuesta, pero sí porque creo que quizás desde el ambientalismo, desde lo cultural, desde las humanidades, de las ciencias humanas, a veces se nos ha opuesto eso como una barrera de realismo que no podemos franquear, que es la economía, que es lo que hace parte de esa triada que tú dices. Los economistas dirían, bueno, pero eso no es posible ahora, será posible bajo otras circunstancias, en otra situación, y una y otra vez los acuerdos a los que muchos que tú has asistido en las COPs, en los escenarios internacionales, terminan fracasando por eso. Ahí subyacen cosas que me gustaría que comentaras, una de ellas, una que planteó una compañera nuestra de gobierno a la que le llovieron rayos y centellas a mi manera de ver injusta, porque planteó la desaceleración intuitiva. Es un mundo que tiene que desacelerar y que tiene que decrecer, porque si seguimos creciendo es como un cáncer, o sea, si el cuerpo crece sin ningún control, pues se va malformando y eso lo tenemos que incorporar es mentalmente. ¿Cómo entonces empezamos a hablar con esa economía, con ese sistema financiero que parece, digamos, el cerebro y el rey del momento que vive la humanidad? Sí, yo creo que hay como varios temas claves. Una primera responsabilidad del Estado y de la sociedad colombiana sería lo que yo llamo las seguridades. Esto implica generar nuestra propia capacidad de generar como lo que requiere nuestra población desde nuestra propia soberanía, y podemos hacerlo porque no vivimos en un desierto, vivimos en un país abundante. Esto implica la soberanía y seguridad alimentaria, la soberanía sobre el agua, como un derecho que la población pueda acceder. Es increíble la falta de acueductos y agua potable de este país y la falta de saneamiento básico que contamina el agua, que cada vez será más escasa. La soberanía y seguridad energética es absolutamente crítica. Nosotros tenemos muchas fuentes de energía y podemos generar eso. Cuando tú tienes ese poder sobre tu territorio y tu población y generas esa soberanía, esas seguridades, encuentras como la base de un desarrollo posible. Sobre eso, ahora viene cómo reproducimos a la sociedad económicamente. De alguna forma estamos en un momento híbrido. No podemos deshacernos de un día para otro del capitalismo. Y al mismo tiempo estamos bajo sus reglas, y especialmente bajo las reglas del sistema financiero internacional. Y ese sistema financiero nos pone en una trampa. Nos dice,
países en desarrollo, ustedes solo tienen unos límites de inversión, ustedes son países riesgosos, ustedes son países en donde la inversión inestables, y es una inestabilidad creada por el mismo sistema capitalista que nos pone en un rol de ser países extractivos y para alimentar las gobernanzas y el desarrollo en otros lados. Pero es absolutamente injusto y yo creo que por eso está emergiendo desde el sur global una lógica de acá nos metieron en una cárcel. Recuerda que todos estos mecanismos de poder después de la Segunda Guerra Mundial para mí son una institucionalización de la colonización. Ya no tienen que venir aquí, tomarse el gobierno, dominarnos, estar aquí presentes con otras lenguas, otras culturas y manejar el ejército. Ahora generan un sistema financiero internacional en donde el acceso a capital para los países que dominan las monedas, que pueden emitir, porque Estados Unidos tiene una deuda gigantesca y se la pasa al Banco Central emitiendo dólares. ¿Por qué? Porque están endeudados en dólares, porque es la moneda dominante que han puesto. Colombia no puede hacer eso en las reglas del sistema. Entonces, a nosotros nos ponen a extraer y exportar materias primas para importar tecnología. ¿Cómo no vamos a tener una deuda permanente? ¿Cómo no vamos a estar endeudados? Y dos, nos dicen, y ustedes son riesgosos para invertir. Entonces, no hay inversión para poner, inclusive si habláramos de la máquina del desarrollo de combustibles fósiles para la industrialización, y vamos además a debilitar el Estado, porque acá lo que necesitamos es que el mercado, o sea, la desregulación libremente pueda llegar a los recursos. Y su población, ustedes verán, gobiernos débiles no son capaces de controlar nada. Fíjate lo que ha creado eso, el vacío que crea, lo que crea es que entra es el capitalismo desregulado también, las economías ilícitas, a dominar territorios enteros, que también es un sistema de demanda global, porque aquí el tráfico mundial de fauna, que es la tercera economía ilícita del mundo, y que se surte de la abundancia de la biodiversidad, pues no es que estemos aquí. ¿Quién está comprando eso? Pues es la acumulación del capital del norte que demanda todas esas economías ilícitas. Entonces el sistema financiero, yo lo discutía con el Fondo Monetario Internacional como ministra de Ambiente, yo les decía a ustedes ni rajan ni prestan el hacha. Este país tiene que hacer una inversión pública gigantesca para lograr generar estándares de bienestar, y ahí yo creo que hay que hacer crecimiento. Porque entonces el tema de crecimiento y decrecimiento es donde allá en el norte tienen que decrecer su consumo, decrecer esta extracción permanente de materiales para mantener esta vida suntuosa que tienen en Japón, en la Unión Europea, en Estados Unidos, y que no quieren, mejor dicho, que no quieren ceder en nada. No, el tema del decrecimiento ya. Pero acá tenemos que crecer. Ahora, ¿crecer hacia dónde y en qué lógica? O como dijo un ambientalista, ¿seguir creciendo como pendejos? O sea, ¿creciendo hacia dónde? No, hay que crecer, pero hay que crecer para generar el bienestar. Pero eso necesita inversión pública, y esa inversión pública necesita un marco financiero que la permita desde el Estado. Y la ficción financiera que han creado limita con las reglas fiscales, con el tema del control de la inflación, que es importante, con todos estos sistemas generan un alto endeudamiento público en los países del sur, una incapacidad financiera del Estado de invertir, y le estábamos en el gobierno de cambio tratando de dar salida. ¿Cómo? El presidente Petro propuso internacionalmente y nosotros lo aterrizamos, es decir, vamos a hacer un plan de transición, cambiamos las reglas del juego en un acuerdo político mundial, cambiamos las reglas del juego para poder hacer la transición climática, que es lo que puede garantizar límites de seguridad ambiental a la humanidad. Pero eso implica ceder poder desde el norte y no quieren, se resisten totalmente. ¿Cómo cambiar las reglas del juego? Nosotros decíamos, por una parte, podemos plantear planes de desarrollo social y económico para la transición. ¿Cuáles son las nuevas industrias? ¿Cuáles son las nuevas vocaciones productivas que pueden reemplazar para Colombia los ingresos de la exportación de petróleo y gas? Hoy el presidente anuncia que por primera vez el turismo internacional supera en los ingresos, en la representación de crecimiento económico en el país, a la exportación de carbón. O sea, ahí empezamos a reemplazar. Ver una transición. Pero esa transición, y ahí está la palabra que hablábamos adelante, transiciones que no generen inseguridades, manteniendo la seguridad alimentaria, la soberanía energética y la seguridad del agua,
en esas transiciones necesitamos esa inversión pública y podemos hacer planes financieros económicos, inclusive puede invertir el sector público, privado, las comunidades, para que generamos esas nuevas vocaciones. ¿En qué sentido? En vocaciones que incluyan a la población, generen trabajo, pero también recuperen la naturaleza. Por ejemplo, la reforma agraria en lógica de agroecología, el proceso de cuidar nuestras selvas en lógica de núcleos de desarrollo forestal, poder hacer desarrollo forestal y de la biodiversidad, generar procesos industriales de valor agregado, la energía renovable y la descarbonización energética como un proceso industrial en Colombia y no desde afuera. Y sí, podemos hacer minería, pero una minería muy cuidadosa para que esos minerales sean para las cadenas industriales. Y lo que les decíamos, que en eso estábamos trabajando, era este es nuestro plan económico. Este plan económico nos va a generar más resiliencia, nos va a evitar riesgos climáticos, nos va a incluir población que está hoy excluida y genera factores de violencia, nos va a generar más capacidad de dominio territorial. Y necesitamos una inversión pública gigante. Congele la deuda 10 años mundialmente en un acuerdo entre acreedores, banca internacional, y generemos múltiples fuentes de financiación para que los estados hagan una inversión inédita en las transiciones. Y generemos los marcos de cooperación y solidaridad tecnológica, de transferencia tecnológica, social, económica, que aumente la gobernanza del mundo, frene las migraciones, baje la violencia, genere un ciclo de bienestar y que ese ciclo de bienestar regenere la naturaleza. Pero el mundo, ¿qué dice ante eso? Entonces el FMI dice, muy interesante, porque les voy a poner, para ponerlo muy explícito, que no es como discurso. Yo me senté en el Fondo Monetario Internacional, fueron muy generosos, me pusieron personas de todas las direcciones en una mesa así gigante a poner este caso de Colombia y a decir, tenemos 3 o 4 instrumentos financieros que proponemos para el caso de Colombia. Entonces es muy abierta la discusión, dicen, oh, qué interesante, sí, esto puede ser. El presidente Petro recibe ovaciones en sus discursos en la ONU, cuando vamos a las convenciones climáticas, pero la siguiente segundo, como decimos nosotros aquí, 3 doritos después, se voltean y dicen, ¿y cómo van a pagar la deuda? No hay posibilidad de cambio en la discusión. No, está por lo menos ya en la discusión política. En Belén de Pará, ahorita en Brasil, va a ser el G7, que fue liderado por, el G20, perdón, liderado por Brasil en su presidencia el año pasado, y este año empieza a ser la presidencia Suráfrica. Han puesto este tema, han puesto cómo vamos a callar el hambre mundial, han puesto, pero 3 doritos después, entonces hay explotación de petrolera en la Amazonía. Entonces, fíjate, es una paradoja constante. Sí, es una lógica que el discurso puede que avance un poco, no voy a decir, pero la acción real, la correlación de poder real, las decisiones reales mantienen una ortodoxia económica que mantiene ese sistema que nos pone en un lugar en el mundo específico, porque evidentemente el cambio implica ceder poder, cambiar las lógicas de poder. No lo van a permitir. Utilizan el discurso como una forma de relajar un poco, de amortiguar, de ampliar, de sí, que hay que buscar, aceptan que sí, que estas contradicciones, pero no dan el paso. Y por lo tanto creo que surgen también resistencias, un poco lo que está pasando con el rol de China, y hay algo interesante. China dice, China es un país muy interesante porque es la segunda economía más grande del mundo, pero mentalmente, o sea, ideológicamente, ellos se consideran del sur global. Y eso cambia todo, porque están buscando una nueva reconfiguración, están empezando a entender que pueden tener un rol en este cambio. El proceso de los BRICS, que genera decir, bueno, este sistema financiero de la banca multilateral dominado. ¿Quiénes son los accionistas de la banca multilateral? Pues los europeos y los norteamericanos, que son los que ponen la plata en los bancos. O sea, es un sistema que está amarrado con una estructura de poder. Los BRICS dicen, vamos a crear nuestro propio sistema, hemos creado nuestro propio banco, pero es que hoy tenemos un factor de poder que cambia un poco esa correlación entre naciones, y es China. Y China hizo algo, claro, con un gran cuestionamiento de derechos humanos, un gran sacrificio del pueblo chino, pero juega un rol importante. ¿Cuál es ese rol importante? Que dice, nos explotaron
Y lo hicimos por acuerdo, explotamos nuestra población, porque eso fue el debate que surgió ahora con Trump. La misma gente de las fábricas chinas diciendo, aquí dimos nuestro trabajo barato, trabajamos largas horas para que ustedes puedan tener productos baratos, que aumentaron ese ciclo de producción capitalista durante estos últimos 20, 30 años. Y ahora que ustedes tienen que ir a producir allá, allá sí entonces valen los derechos laborales, allí sí valen en Estados Unidos, y empieza a haber esta paradoja. Pero China lo que hizo fue que, a partir de volverse el hub industrial del mundo, generó el conocimiento, generó la tecnología, mandó a su población a los centros del norte a adecuar todo, y ahora han creado más capacidad que inclusive los mismos países del norte. Entonces cambian la correlación de poder. Ahora, en una paradoja que ellos también ya vieron, generaron grandes afectaciones ambientales para el mundo y la población. Y no es fácil salir de esa paradoja cuando hablas de un país de 1.5 billones de personas. ¿Cómo haces esa transición? Pero paradójicamente el país que está haciendo más rápidamente la transición es China. Porque cuando esta discusión llega a nuestras aulas y salas políticas, vuelve y se empantana? Por ejemplo, es bastante obvio y bastante lúcido todo lo que dices, y uno ve el contexto global, y creo que estar en desacuerdo quizás ya es ser absolutamente ciego ante lo que nos está ocurriendo. Sin embargo, aquí volvemos una y otra vez a insistir en cosas que creíamos superadas. Por ejemplo, otra vez vemos a la política colombiana insistiendo en que el fracking es necesario. ¿Cómo lees tú esa especie de distancia entre unas discusiones que creíamos superadas y en tratar de volverlas a instalar en este país, que yo creo que no se compadece con nosotros mismos, ni siquiera es con el destino de los dos, porque los dos más o menos tenemos una vida, unos privilegios? No nos va a ocurrir mucho si hacen fracking en Colombia realmente, digamos, en un sentido pragmático y cotidiano. Pero es como si se nos perdiera de vista esto que se está logrando poquito a poquito, por lo menos un poquito, por lo menos estamos sembrando un pedacito. ¿Cómo lees tú que la política otra vez nos quiera llevar hacia Claro, allá? porque es que la lógica, lo más fácil ante este laberinto complejo, ante esta crisis que cada vez se hace peor, porque aprieta el clima, aprietan las migraciones, aprietan las guerras, aprieta el hambre, aprieta la desigualdad, aprieta la violencia, aprietan las economías ilícitas, el sistema sigue a toda velocidad. Esa lógica política de la oposición de regresar a un pasado, que es la misma lógica de Trump, o una fórmula conocida, es realmente una estupidez. Y me parece, además de una estupidez, una lógica bastante cobarde, porque es ser como el avestruz que mete la cabeza en la arena y que no mira la realidad de frente para enfrentar la dificultad. Y yo creo que la política lo que necesita ahora es poner la dificultad como es para poderle dar salida. Y la salida y la respuesta no la tenemos, pero si ni siquiera hacemos la pregunta, pues no la vamos a tener. Entonces, lo seguro, ante tanta incertidumbre, ante que la crisis sigue avanzando, es volver a un pasado supuestamente idílico donde teníamos todo resuelto. Y ese pasado es los combustibles fósiles, que es un presente además. Y es decir, no, pues si Colombia los últimos 40 años, como un nadadito de perro, un perrito ahí tratando de sostener la cabeza, se ha mantenido a punta de exportación de petróleo y carbón, Digamos. pues entonces, ¿por qué vamos a hacer un cambio si eso es lo que nos ha sostenido? No viendo que hacia el futuro las consecuencias sociales, ambientales, inclusive la inseguridad de los mercados, que también mal que bien, a pesar de que se sigue explotando petróleo y carbón, se sigue emitiendo, también se está haciendo la transición. Y en esa transición los mercados se están descarbonizando y el Ministerio de Minas y Energía ponía los modelos claros. En unos años nuestro petróleo no va a tener mercados. Nuestro carbón ya se le están cerrando los mercados porque el mundo se está descarbonizando y nuestros petróleos son pesados, son costosos de extraer y tampoco somos Arabia Saudita, que puede poner el precio mundial del petróleo porque tiene reservas infinitas, no infinitas, nada es infinito, pero muy grandes de petróleo barato. Entonces, la lógica, por ejemplo, el fracking, que me parece un debate fundamental y que todos los candidatos
¿Qué es el fracking? Un ciudadano, una señora que nos está viendo hoy, una amiga, un amigo, oye, y el fracking, ¿qué es esa penetración y qué es lo que causa y cuál es el debate? Porque a la gente a lo mejor ni siquiera le han explicado. Sí, básicamente hay una forma convencional de extraer petróleo que viene pues desde hace 150 años. Es el pozo, generar la presión, muchas veces inyectar agua también para que salga el petróleo, genere la presión y salga el petróleo, luego se refina, etcétera. Eso es lo que llamamos petróleo convencional. Pero como nos hemos gastado, porque el petróleo no se siembra y se cosecha, nos hemos gastado mundialmente las reservas de petróleo, cada vez hay que ir a fronteras más lejanas tecnológicas y a encontrar petróleo y gas de formas más complejas y más difíciles y más costosas. Una de esas técnicas es el fracking, que ya no tienes un gran yacimiento, lo que tienes es gas en algunos casos y petróleo en otras, pedacitos, poquiticos de petróleo que están en los poros de la roca. Es lo que llaman la roca madre, que es cuando hay un pozo petrolero, se sabe porque hay un tipo de geología que hace que ese petróleo se haya producido ahí. Entonces el fracking se trata de romper la roca madre. Antes llegábamos a buscar el petróleo, pero ahora es romper la roca para que se libere de los poros de la roca esos, pues, lo que Petro ha llamado los cunchos del petróleo. Ya estamos en eso, el imagínate. cuncho del café. Se libere y ¿cómo se rompe la roca? Se ponen millones de litros de agua a presión con un cóctel de químicos, más de 100 químicos se tienen que meter ahí para que tenga el efecto de romper la roca. Entonces, eso genera, grandes riesgos de contaminación de agua por todos estos químicos. Ellos dicen que tienen el ciclo cerrado totalmente, pero es un problema de la geología. La geología colombiana es una geología súper compleja, porque acuérdense que estamos atravesados por 3 cordilleras, tenemos placas, somos de los países con más sismicidad, porque tenemos 6 placas tectónicas que nos atraviesan y pues tenemos los Andes, etcétera. Entonces, ese romper la roca, ese tema ha generado en otros países, inclusive en Estados Unidos, donde lo han hecho en desiertos, en parte plana, el aumento de la sismicidad muy fuertemente, la contaminación con todos estos químicos de acuíferos y agua subterránea. Acuérdense que el cambio climático, de los 400 municipios, cuando tenemos sequía como la que tuvimos el año pasado en El Niño, que se quedaron sin agua, o sea, literal, su fuente de agua desaparece, su quebrada, su pequeño riachuelo de donde sacan el agua para la vida diaria, desaparece en sequía. Esos municipios, más o menos 200 y pico, tienen fuentes de agua subterránea que tenemos que estudiar, que tenemos que poner los pozos de emergencia, porque puede ser nuestra resiliencia frente al momento de cambio climático, cuando tengamos emergencias climáticas. Bueno, este fracking puede poner en riesgo precisamente los acuíferos, que pueden ser nuestra resiliencia del agua futura. Pero además, como son los cunchos, para sacar un poquito, cada pozo de esos, un pozo de petróleo puede durar 20, 30, bueno, hay un pozo en Barranca Bermeja que tiene como 100 años y sigue sacando petróleo. Esta técnica del fracking, los pozos duran muy poco, 3 a 6 años, porque son los cunchitos. Pero entonces necesitas ocupar mucha tierra para sacar los cunchos y esa tierra queda inviable para utilizar. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué nos vamos a poner en una geología compleja como la colombiana? En una forma de extracción que es costosa, es cara, porque hacer esa técnica es más cara que la normal. Necesita innovación, tecnología, porque vamos a meternos en eso, que va a dejar después una tierra desolada, que no va a servir para la agricultura, que puede afectar la seguridad hídrica de los acuíferos, que puede generar mayor sismicidad. En tiempos de cambio climático, ¿por qué nos vamos a meter en eso? Cuando lo que podríamos es generar otra vocación productiva utilizando esa agua, esa tierra y esa posibilidad de una agroecología industrial de valor agregado de nuestra biodiversidad que reproduzca la vida. El fracking reproduce la muerte que el planeta está teniendo. Pero es la salida, es la respuesta fácil de volver al pasado, no enfrentar el problema. De algún lado sacamos sí, para otro ratico. No, y lo peor es que no es para el bienestar. O sea, sí, dicen, no, que Noruega, sí, señores, Noruega genera un fondo con sus múltiples reservas de petróleo que le garantiza el bienestar equitativo a su población por 100 años. O sea, ¿dónde está el bienestar del petróleo y la extracción para en Colombia? Colombianos. ¿Dónde está? Que las regalías. Bueno,
Allá Alexander López en planeación con Jonathan fueron a mirar los últimos 5 años de regalías, 12 billones de pesos desaparecidos. Desaparecidos. O sea, ¿qué quiere decir? Se fueron de lo que decía el sistema. Este proyecto se hizo con regalías, ya se pagó, ya se terminó. Y fueron a territorio, o era elefante blanco, o no estaba el proyecto, se lo robaron. 12 billones. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado en este país de cultura política mafiosa y de alta corrupción, creada por el mismo sistema de exclusión, es que las bonanzas lo que han generado es más poder para precisamente esas economías ilícitas y ese proceso de corrupción. No han generado bienestar. Entonces yo lo que digo, y el presidente Petro dice también, aquí lo que tenemos es que ponernos a trabajar. Trabajar implica que sea el trabajo de la gente a propósito de la reforma laboral que produzca el bienestar. Y ese trabajo de la gente está en el campo, está en la industria, está en la posibilidad de utilizar nuestra biodiversidad, nuestra diversidad cultural en formas creativas para generar valor agregado y dejar de estar exportando materia prima para importar tecnología. Y tenemos además una diáspora de gente brillante. Hay un colombiano en los centros de excelencia del mundo. Los colombianos en Colombia, los centros de investigación, las universidades, es un país sofisticado. Este es un país que lo tiene todo para hacer esa transformación. No estamos hablando de una cosa utópica. Lo que necesitamos es cambiar de lógica política, lo que necesitamos es tener una masa crítica de gente que crea en otros valores fuera del consumismo, y lo que necesitamos es articular todo eso en un proceso coherente de transformación y de cambio, muy complejo, muy difícil, pero que es posible y que tenemos que buscar, porque hay que buscar el faro de la vida y no seguir metiéndonos al túnel de la muerte, que es a donde nos quieren llevar, pues con todas estas proposiciones de volver al pasado y seguir en lo mismo como si nada estuviera pasando. Pero entonces necesitamos, creo que estarías de acuerdo, en liderazgos también que se comprometan con el cuidado y no conseguir reproduciendo estructuras patriarcales, violentas, que de todas maneras están también dentro de esa lógica. Creo que estás señalando cuál es la salida, cuál es la línea de fuga, cuál es el futuro, qué es sembrar el futuro, pero me gustaría que termináramos con eso. ¿Cuál sería entonces tu lectura de un nuevo pacto social, político, que aspire a la justicia social de este país, a la justicia ambiental, a la justicia cultural, a la justicia epistémica, habida cuenta de que yo además creo lo mismo? Aquí está todo dispuesto a pesar de la conflictividad, la complejidad del desafío que tenemos, las organizaciones transnacionales, en eso que llamas tú el capitalismo desregulado. Todo eso es verdad, pero también es verdad que hay una posibilidad de correlacionar las fuerzas de la vida con esas fuerzas de la muerte. Sí, yo creo que hay que volver, por un lado, a la humildad de que estamos ante un problema difícil, complejo, pero a una humildad que de alguna forma vuelve al origen. El origen es pararnos en quiénes somos, en dónde estamos, en cuáles son nuestras potencialidades. Y un tercer elemento que me parece fundamental es el poder a la gente. O sea, una radicalización de la democracia. ¿Esto qué implica? Y lo vimos con mucha frustración también en el gobierno del cambio. Aquí la voluntad de un gobierno de generar ese poder popular, allá la gente lista a recibirlo, y una cantidad de burocracia, de reglas, de normas que no nos permitían efectivamente, ni no del todo, ni con la contundencia, lograr ese empoderamiento. Pero cuando uno va a los territorios urbanos, rurales, ya la gente está generando sus salidas de resiliencia. Acá hay una economía popular que debería tener una capacidad de apoyo, de reconocimiento. Creo que hay otra palabra estratégica, reconocimiento, porque al reconocer las potencialidades que tenemos, generar poder en la gente, tener una vía política que ponga las instituciones a favor de esta visión, de la mano de las poblaciones, que incluye también a los empresarios de este país, que tenemos un empresariado muy interesante también, muchos emprendedores y empresarios que ya tienen esta concepción, que ya entienden que el futuro no es lo mismo que el pasado. Además, un país que le gusta lo nuevo, que le gusta innovar, bueno, más o menos, un poco conservador a veces, pero fíjate que también el empresariado. Entonces yo diría una masa crítica que está en la banca,
hay ya gente en las finanzas que está viendo que esto no da y que hay que cambiar, que está en las empresas, que está en la industria y que entiende todos los obstáculos, pero también todas las oportunidades y posibilidades, que está en la academia y en la ciencia aquí en Colombia y de colombianos en el exterior, y que está en la creatividad, resiliencia y capacidad de nuestra población en su diversidad cultural y social. Si logramos esa masa crítica de poder político y social y la encaminamos a buscar la salida, el faro de la vida, con economías para la vida en el centro, con empoderamiento social, cultural y con radicalización de la democracia, yo creo que tenemos una luz de posibilidad, y para eso creo que está la política, y la política es la que tiene que abrir ese campo estratégico y trabajar de la mano de todos los actores para impulsar esas posibilidades. Y yo siento esperanza y siento posibilidad de que desde este país, y aquí están las condiciones, a pesar de los golpes que recibimos y de las dificultades muy graves que hay, pero que este país está vivo en todo sentido y que desde esa vitalidad podemos construir. Pues Susana, gracias. Yo creo que ha sido una maravillosa reflexión, conversación. Creo que el sentido que queremos recuperar muchos y muchas en este país es el sentido del pálpito constante de un país bello, diverso, conflictivo, complejo, pero un país que seguramente puede crecer de otras maneras y mirarse de otras maneras. Así que gracias por estar aquí. Y a ustedes gracias por esta nueva conversación pendiente. Recuerden, todos los domingos a las 7 de la mañana y los miércoles a las 7 de la noche, estas conversaciones pendientes, no para tener la razón, sino para llenarnos de razones. Hasta la próxima.